entonces creo que ya están la mayor parte de los que graban normalmente la clase. Nos habíamos quedado en inmunidad innata. Lo que sería, no sé si tenga yo que abrir para que vean. Ok, aquí estoy. Bueno, entonces estamos avanzando en esto de lo que serían las situaciones de la inmunidad. Vimos lo que era la inmunidad constitutiva, lo que siempre está ahí, y ahora pasamos a ver específicamente de forma más a fondo lo que es la inmunidad innata. La inmunidad innata, pues, es la primera línea de defensa como tal que es estimulada. Esta primera línea de defensa es generalmente la inmunidad innata muy proinflamatoria, es decir, tiene una capacidad muy alta de generar inflamación. No tiene mucha capacidad como para reparar, y sin embargo hay un grupo ahí de células que también son reparadoras, que ya las vamos a ir viendo. Pero sobre todo la primera línea de defensa tiene una alta capacidad protectora y es muy responsable del efecto que surge al final de la reparación muscular. Y lo veíamos en patología, ¿verdad? Los que les tocó ver patología, estoy seguro que también el grupo C lo vio, pues esa fase de la reparación tisular está dada por macrófagos también, que son parte de la primera línea de respuesta inflamatoria, pero que son macrófagos de tipo medio. Entonces, dentro de la inmunidad innata hay un grupo que se llama factores humorales. El factor humoral es todo aquello que forma parte de la inmunidad innata, pero que no es célula. ¿Okay? Todo lo que no sea célula, pero que está en la inmunidad innata, va a ser factor humoral. ¿Qué quiere decir factor humoral? Prácticamente que es una proteína. Es una proteína que va a tener una función. ¿Okay? Dentro de estas proteínas enzimáticas tenemos las lisocimas, las defensinas, las cataledicinas, la lactoferrina. Todas estas son enzimas que habitualmente su función es ser proteolíticos, es decir, romper enlaces de aminoácidos, que esa es la función principal de estas enzimas. Están en el espacio intercelular y por lo tanto se encuentran ahí siempre, todo el tiempo, el factor humoral. Las células, no necesariamente los macrófagos, sino las células de los tejidos, las están generando constantemente. Por eso es que yo les decía que un virus le cuesta mucho trabajo vivir en el ambiente extracelular porque se va a encontrar lisocimas, defensinas, catalidicinas, lactoferrina y bueno, fácilmente va a ser destruido. Existen factores humorales que no necesariamente están en lo que sería el espacio intercelular, sino que pueden estar dentro de la circulación, en la sangre. Y dentro de la circulación como tal, sangre con el suero, lo que vamos a encontrar es al complemento y al interferón. Luego vamos a tener también la presencia de las mucosas, que estas mucosas pues están rodeadas por una serie de células que tienen un comportamiento muy especial. Ya lo veremos cuando veamos el tejido linfoide asociado a nivel gastrointestinal, cómo estas células tienen un comportamiento muy específico, muy característico. Entonces, la inmunidad innata se va a componer de factores celulares, de factores humorales dentro de lo que sería la sangre y de lo que serían las mucosas. Y hablando de lisocima, la lisocima o muramidasa es básicamente una enzima que tiene la capacidad de romper los enlaces N-acetilmuramínico, que son enlaces característicos de las paredes de las bacterias gram positivas. Entonces esto lo vamos a encontrar en la saliva, en las lágrimas, en la leche, y lo vemos muy comúnmente con los perritos cuando llegan a tener alguna herida, en una patita, en algún lugar, pues lo primero que hacen es estarse lambiendo. Y ellos al lamberse, resulta que en el hocico de los animales, específicamente de los caninos, de los perros y los lobos, como decimos lobos, ¿verdad? Su universidad, bueno, pues existen estas enzimas y es común también si uno tiene una cortada en la mano o en la pierna y se acerca a nuestra mascota, a nuestro perrito, pues lo primero que vas a ver es que el perrito te lame la herida, es como un reflejo que tienen ellos. Y lo que hacen es colocar ahí grandes cantidades de muraminidasa para romper los enlaces de las paredes de los gram positivos. Solamente eso no lo sabe el perro, pero evolutivamente ha sido un mecanismo que evita que se generen infecciones por gram positivo. Entonces esta enzima rompe la pared del gram positivo, el gram positivo se queda sin pared y lisis, se destruye. Existe otro mecanismo de defensa dentro del tejido que es bien importante y aquí lo voy a mencionar
deben de recordarlo para cuando veamos las formas de evasión que tiene el COVID. Esta es una de las principales formas de evasión que tiene el COVID y es en gran parte responsable de la tormenta de citocinas que genera. Resulta y resalta que más o menos por allá de principios de los años 20, 30, Isaacs y Lindemann eran dos médicos de la Universidad de UCLA que estaban haciendo experimentos con los embriones de pollo y la influenza, tratando de cultivar el virus en el líquido alantoideo de estos embriones de pollo. Y ellos, haciendo estos experimentos, se dieron cuenta que en algunos ratones, ¿verdad?, que habían padecido el virus, tenían en ese momento el virus de la influenza, que en ese momento lo estaban padeciendo, ellos no podían generarle al mismo tiempo al ratón dos infecciones virales. Es decir, no podían tener, por ejemplo, por así decirlo, influenza y sarampión. No, no se podía. O les desarrollabas sarampión o influenza. O les desarrollabas varicela o influenza. O les desarrollabas, si hubiera COVID, o desarrollaban influenza o desarrollaban COVID. Curiosamente, esa es yo creo que de las pocas excepciones donde sí se pueden tener las dos infecciones virales al mismo tiempo, pero es por el tipo de mecanismo de evasión que tiene COVID. Pero antes de que existiera COVID, sabía que no había forma de generar en los ratones dos infecciones virales al mismo tiempo. Ellos decían, qué raro, ¿por qué será? No será. Entonces dijeron, debe de haber algo en la sangre, porque cuando nosotros inyectamos al ratón el virus de la influenza, ese ratón empieza a replicar el virus en grandes cantidades y después de unos 6 a 7 días le aparecen los anticuerpos neutralizantes contra el virus. Pero antes de que aparezcan los anticuerpos, nosotros vemos que de repente la replicación viral empieza a disminuir drásticamente. Debe de haber algo en el tejido de estas células del ratón que interfiere con la replicación viral. Y entonces a ellos le llamaron a esta sustancia, que por cierto al principio no la aislaron, le llamaron interferón. Interfiere con la infección viral. El interferón es de lo primero que el COVID inhibe cuando entra a las células. Lo que hace es meterse entre las células del tracto respiratorio, los neumocitos tipo 2, que son los que expresan el receptor ACE2, entran a lo que sería el núcleo y una parte de esa información genética de COVID evita que la célula pueda liberar interferón. Las células todas de nuestro organismo tienen la capacidad de liberar interferón y es muy importante porque una célula le avisa a la célula contigua, aguas, aquí estoy siendo atacada por un virus que se pegó al receptor ACE2, el COVID. Yo te recomiendo que escondas esos receptores, porque si no tú también te vas a infectar. Eso que nosotros hablamos es más o menos lo que una célula le dice a la otra con interferón. El interferón, a final de cuentas, es una citocina. Interleucina es una manera de comunicación intercelular. Y existen muchos tipos de interferones. El de tipo 1 es el que tiene todas las células de nuestro organismo, inclusive los tejidos. Por eso a los neumocitos les cuesta trabajo protegerse de COVID, porque COVID les quita a los neumocitos la capacidad de generar interferón de tipo 1. Entonces, al no existir este interferón, no se puede avisar a la célula contigua que está pegadita en el tejido, proteja con tiempo y evite también ser infectada por el virus. Entonces, eso fue uno de los hallazgos más importantes. Ambos ganaron el Premio Nobel de Medicina por haber encontrado lo que es el interferón. Y aquí lo vemos de una manera más sencilla. Si hay un virus que se mete a la célula, esa célula genera o se activa una pequeña porción de su material genético para producir interferón. Ese interferón sale al espacio intercelular y le avisa a la siguiente célula que produzca proteínas antivirales. Lo que ven aquí son proteínas antivirales, la célula las empieza a producir y si un virus quiere infectar por contigüidad a la célula, ese virus va a ser destruido en el citoplasma y ya no va a poder infectar a la célula, gracias a que la primera célula que sí se vio infectada les avisó a las células contiguas para evitar que les sucediera lo mismo. Es un mecanismo súper importante de protección contra infecciones virales y forma parte de la inmunidad innata. The immune system has several defense mechanisms against viral infection. Here, a virus binds to its target cell. As we saw, it fuses with the host cell and releases its genetic material into the cytoplasm.
When the foreign genetic material enters the cell and starts to synthesize viral products, the cell is stimulated to make alpha and beta interferons. These interferons can signal to neighboring cells to directly inhibit viral metabolism. They do this by binding to interferon receptors which signal the synthesis of antiviral proteins. The antiviral proteins can switch the cell into a virus-resistant state if it should become infected. Interferon gamma produced by the activated T cells also induces synthesis of MHC class I molecules, which make the cell more readily recognized by cytotoxic T cells. When a virus infects the activated neighboring cell, the antiviral proteins detect foreign genetic material, becoming activated, and block viral replication by breaking down the mRNA and stopping protein synthesis. These proteins put the cell into stasis, which limits further replication of the virus and Entonces, vemos cómo es que actúa el interferón. No solamente genera proteínas antivirales en el citoplasma de las células contiguas, sino que pone a las células en una especie, por así decirlo, como de pausa de actividad, y eso no permite expresar receptores en la superficie, y entonces el virus no se puede agarrar de ahí y no puede infectar la célula contigua. Una parte de la inmunidad innata que es de tipo humoral y que va dentro de la circulación o del suero es el sistema del complemento. El sistema del complemento son una serie de cascadas de proteínas que se activan unas a otras y que tienen como función principal, a final de cuentas, generar opsonización, inflamación y lisis. Quiere decir esto de la opsonización, que le va a favorecer a las células la capacidad de poder fagocitar los patógenos. Es decir, un macrófago pudiera él solo, sin necesidad de complemento, fagocitarse a la bacteria. Pero si tiene, esa bacteria está rodeada de algunas enzimas del complemento, lo va a hacer más fácilmente. Yo el mejor ejemplo que puedo poner para esto es comer un espagueti con las manos o con tenedor. Es decir, tú te puedes comer el espagueti con las manos, se va a ver muy, muy raro, pero pues te lo vas a poder comer. Se va a ver así como muy gross, como dirían los estadounidenses. Pero si te dan un tenedor, pues vamos a ver que lo vas a poder comer más elegantemente. Te lo vas a comer igual, pero con el tenedor va a ser como más eficiente. Lo mismo el macrófago puede fagocitar bacterias, pero si esas bacterias tienen pegado el complemento, lo hace mucho más eficazmente y más rápido. El otro proceso es la inflamación, es decir, va a tener la capacidad de acarrear células al sitio donde se encuentra el proceso de inflamación, que de hecho esa fase de la inflamación lo vimos muy bien en patología, creo que lo van a recordar bastante bien. Y por último viene la fase de lisis, que es básicamente hacer un orificio con el complejo de ataque de membrana, que es la última parte del complemento, en la pared bacteriana, y de esta manera, pues destruirla. Por eso, en inglés podríamos resumir las características del complemento como oil, es opsonización, inflamación y lisis, o aceite. Aquí tenemos el proceso de activación de la vía clásica del complemento. La vía clásica del complemento, recordarán que lo vimos en patología, requiere la presencia de anticuerpos. Cuando hay anticuerpos que se pegan a la superficie de la célula, se activa el C1. C1, RSIK actúa sobre C4. C4 se transforma en C4b y C4a. C4b tiene la capacidad de pegarse también a lo que sería la pared bacteriana y tiene ese fin porque va a empezar a formar, ¿verdad?, otro complejo enzimático que proviene a partir de la actividad de C1 sobre C2. C2 se libera C2b y C2a. C2a va y se pega al C4b y se forma la convertasa de C3. Ustedes recordarán, es el punto culminante de la activación clásica del complemento porque puede activar al C3, que es como el lugar donde van a coincidir todas las vías del complemento, la clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Las tres convergen en la formación de C3 y C3 pueden ocurrir dos cosas. Algunos que estén lejos del sitio donde está la bacteria, pues se van a neutralizar. Algunos otros que estén cerca de donde está la pared bacteriana, pues lo que va a pasar con ellos es que va a pegar a la pared bacteriana. C3A es parte de esa estructura proteica que se llamaba C3. Aquí vemos cómo se hidrolizó por ahí un C3B que estaba lejos del sitio donde estaba el proceso inflamatorio.
C3A es un quimiotáctico también. C3B se puede pegar directamente a la pared de la bacteria y favorecer la opsonización, pero algunos se pegan al C4B, C2A para formar C4B, C2A, C3B, que juntos son la convertasa de C5 y forman C4B, C2A, C3B, C5B, que todo esto sería la convertasa de C6. Y si recordarán el complejo de ataque de membrana ya se iba en orden C7, 8 y 9. Y recordarán que en patología les dije, no se lo tienen que aprender todo de memoria, porque en inmunología lo vamos a ver muchas veces y ahí sí se lo van a tener que aprender. Bueno, ya llegó ese momento. Ahora sí tenemos que aprendernos los pasos de la formación del complejo de ataque de membrana. Pero ustedes ya lo vieron, ya vieron la generalidad y van a ver que recordar los números va a ser más sencillo. Ustedes recuerdan C3, en todas las vías es lo más importante. De hecho, en el examen yo se los preguntaba, seguramente se los voy a volver a preguntar. ¿Cuál es la proteína más importante del complemento donde convergen todas las vías? Pues es C3, porque a partir de C3 se puede formar C3B, en este caso en la vía alterna, que se activa directamente ante la liberación de algunas citocinas proinflamatorias. Sin embargo, a diferencia de la vía clásica, la vía alterna requiere de otras proteínas. En este caso de B, la proteína B, que es el factor B, se va a transformar en B grande, B chica por medio del factor D. Y entonces en este momento ya tenemos C3B, B grande, B chica, que es la convertasa de C3 y que va a generar más cantidad de C3. Para que tenga actividad enzimática necesita estar estabilizada por la properdina, que es como esa proteína que veíamos que llegaba y estabilizaba la molécula. Y en ese momento, ahora sí, al ser una convertasa de C3, va a empezar a generar grandes cantidades de C3B. C3B, decíamos, pues es la molécula que tiene multifunción porque se puede pegar directamente en la pared bacteriana y favorecer la opsonización. Si está muy lejos del área de inflamación, pues se hidroliza, pero algunos que están cerca se vuelve a pegar al C3B, B grande, B chica para formar C3B, B grande, B chica, C3B, y actúa sobre C5 y ahora ya tiene C3B, B grande, B chica, C3B, C5B, que es la convertasa de C6, y otra vez igual, aquí se va a 6, 7, 8, 9 para formar el complejo de ataque de membrana, pero esta fue otra vía, la vía alterna. Y por último, la vía de las lectinas. La vía de las lectinas se forma al tener contacto con las colectinas. Las bacterias, específicamente los gram positivos, van a tener unos residuos, ¿verdad? Que son de carbohidratos, específicamente de lectina. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí como que navegando en el suero, junto con el complemento, es una proteína que se llama colectina. La colectina es una proteína que está formada por una región que tiene cisteína, una región de colágena, y luego tiene unas terminaciones, ¿verdad? Que tienen la capacidad de establecer enlaces directamente con las lectinas de las bacterias. Entonces, esta es una región de actividad lectina. No son lectinas, sino que son proteínas que se pegan a la lectina que tiene la bacteria. Todo esto se conoce como colectina. Parece un anticuerpo, pero no es anticuerpo, es una colectina. Y a final de cuentas, como reconoce un patrón molecular asociado a patógenos, pues a final de cuentas, esta colectina es un receptor de reconocimiento de patrón, o PRR soluble. Que ahorita a lo mejor en este momento dicen, ¿what? ¿Qué está hablando? Porque todavía no tenemos esa clase. Pero lo que estamos tratando en este momento son generalidades. Estamos viendo la respuesta inmune así como si estuviéramos hojeando el habas, muy superficialmente. Eso es en general la respuesta innata. Ahora vamos a ver la respuesta innata de factores humorales. Ahora vamos a ver la respuesta innata, pero en factores celulares. Ya vimos todo lo que no es célula de la respuesta innata. Ahora vamos a ver lo que son las células de la respuesta innata. La respuesta innata, al igual que la que inducida. Acuérdense que la respuesta inmunológica constitutiva es lo que siempre está ahí y no se necesita inducir, como la piel, las lágrimas, el moco, en fin, eso siempre está ahí. Pero la respuesta innata celular sí es inducida. Es decir, para que las células se activen necesita haber algo de afuera o que haya estructuras moleculares diferentes a las del humano y en ese momento la respuesta innata se activa. ¿Por qué se activa? Porque reconoce a estas moléculas que vienen de fuera, que se formaron de forma diferente en el organismo, como PAMs. PAMs es una palabrita muy importante
porque son patrones moleculares asociados a patógenos. Es decir, son estructuras moleculares que no tendrían que estar en nuestro organismo, no tienen nada que hacer ahí. El patrón molecular asociado a patógenos es algo que nuestro organismo reconoce como algo no propio. Dice, no, a ver, yo, organismo humano, no tengo este patrón molecular. ¿De dónde salió? ¿Esto está mal? ¿O es una célula cancerígena? ¿O es una infección? ¿O algo aquí pasó? Y entonces yo necesito en este momento activarme. Entonces se induce la respuesta innata. Esta respuesta innata habitualmente, la forma en que mejor tenemos para estudiarla, es cuando se genera ante la presencia de bacterias, virus, parásitos o hongos, que todos estos se llaman patógenos, pero que no es lo mismo. La gente en general no distingue que tú le digas un microbio, bacteria, virus o parásito o hongo, para ellos es como que igual, pero para ustedes no, porque son médicos, deben entender que son cosas diametralmente opuestas y que no tienen nada que ver una con la otra, lo único que la correlación es que son patógenos. Pero para poderlos poner en contexto, vamos pensándolo así. Hagan de cuenta que un parásito para el sistema inmune, el tamaño es como del cerro de la campana. Es para el sistema inmune, un parásito lo ve como del tamaño del cerro de la campana. Una bacteria la va a ver como del tamaño de un automóvil. O sea, el automóvil que tú quieras, desde un pickup Ford doble cabina hasta un Ignis chiquito, un Mustang, lo que ustedes quieran, estos autos de diferentes medio tamaños, pero son autos, es más o menos el tamaño promedio de las bacterias. Una levadura la va a ver el sistema inmunológico como un árbol. Puede verlo como un pino altísimo o puede ser un arbusto o un mezquite. Más o menos así lo ve el sistema inmunológico. Pero a un virus, el sistema inmunológico, para ponerlo en contexto, lo ve como el tamaño de la punta de un lápiz. Entonces, imagínense, ¿cómo tendría que responder el sistema inmune ante algo que es del tamaño de la punta de un lápiz o algo que es del tamaño del cerro de la campana? No responde igual. El sistema inmune ha evolucionado para generar respuestas muy específicas a bacterias, específicas a virus, específicas a parásitos y específicas a hongos. Pero cuando estas respuestas se dan en la vida real, se dan todas al mismo tiempo. Nada más que según para lo que esté hecho es lo que más va a predominar. Y eso es algo que tenemos que empezar a pensar así cuando pensamos en inmunología. No podemos pensar como está en el libro, porque en el libro está separada para que la podamos entender. Pero en la vida real el sistema inmune no funciona así. A mucha gente le gustaría que funcionara así, sobre todo a muchos médicos, pero al sistema inmune no le importa como a los médicos quisieran que funcione. El sistema inmune funciona como es, punto, nos guste o no. El sistema inmune funciona todo al mismo tiempo, todo así revuelto al mismo tiempo. Lo que nosotros más o menos podemos ver son tendencias de respuesta. Eso es lo que nosotros vemos. La célula, por definición, más importante de la inmunidad innata, pues es los fagocitos. Los fagocitos cumplen muchas funciones, pero en general tienen la capacidad de responder ante infecciones, son los primeros que responden ante patógenos exógenos. Tienen la capacidad de pasar entre los vasos sanguíneos, lo cual se le llama diapédesis. Tienen la capacidad de ser atraídos hacia los sitios de infección, lo cual se llama quimiotaxis. Pueden fagocitar, ¿verdad? Y no nomás fagocitar, sino digerir y sacar el resto del patógeno, que se llama exocitosis o endocitosis. Generan cambios bioquímicos, sobre todo el del más importante, el estallido respiratorio. Liberan citocinas para atraer más células al sitio donde se encuentra la infección, que es la respuesta inflamatoria, que lo vimos en gran parte en patología. Tienen la capacidad de pegar lo que fagocitan a los lisosomas para formar fagolisosomas. Hacen el proceso, decíamos, de el estallido respiratorio. Y finalmente pueden utilizar muchas de estas proteínas para que se darse como proteínas conformacionales de la célula o utilizarlas para otras situaciones. Entonces, es las funciones que hacen estas células fagocíticas. ¿Cómo hacen esa función la célula fagocítica? ¿Cómo una célula fagocítica sabe que lo que está ahí es una bacteria, un virus, un parásito o un hongo? Pues resulta y resalta que todos los patógenos, virus, bacterias, parásitos, hongos, todos tienen PAMs, todos. Es decir, todos tienen patrones moleculares asociados a patógenos. Estructuras en la superficie que no las tienen nuestras células.
Entonces, esos PAMs, que no son más que proteínas, pero característicos de los patógenos, el mejor ejemplo que te puedo poner ahorita de PAM, que se me viene pum a la mente y que seguramente ustedes lo tienen así, la proteína Spike. La proteína Spike del COVID es un PAM, patrón molecular asociado a patógeno. ¿Por qué? Porque nuestras células no tienen proteína Spike. Ninguna de nuestras células tiene proteína Spike. Gracias a Dios, porque si no, viviríamos en una inflamación constante. En cambio, COVID sí tiene su Spike. Entonces, el SARS-CoV-2 trae ahí el Spike, la coronita, y esa coronita es reconocida por el sistema inmunológico. No, doctor, no la reconoce porque la gente se enferma. No, la reconoce que el 80% de la gente no se enferma. Entonces entra el COVID, lo reconoce por receptores de reconocimiento de patrón. Y aquí están poniéndoles unos ejemplos de receptores que hay. No los vamos a ver todos, porque no los voy a volver inmunólogos, no tiene ningún que los veamos, pero hay muchísimos. Entre esos grupos de receptores de reconocimiento de patrón, hay unos muy importantes que se llaman receptores tipo TOL. No vamos a ver por qué les pusieron receptores tipo TOL, pero estos reconocen PAMs. Entonces, al reconocer ese patrón molecular asociado a patógeno, se viene una serie de cambios conformacionales en cascada, cambios enzimáticos, y lo vimos en patología, si recordarán, hay una activación de las células en cascada dentro del citoplasma de enzimas, y a final de cuentas entran al núcleo, y lo que tienen como función en el núcleo es desdoblar, hacer un cambio epigenético, desdoblar una pequeña porción del DNA para leer ahí algo, y eso que leen, acuérdense, se transcribe, se va al ribosoma y luego se libera al medio ambiente. Puede liberar factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 12, quién sabe, dependiendo del tipo de patógeno al que se hayan encontrado. Entonces, dos cosas importantes en la inmunidad innata. Las células más importantes son los fagocitos. ¿Cómo reconocen los fagocitos que hay algo raro? Por medio de los PAMs. ¿Los PAMs en dónde están? En las patógenos. ¿Y qué es lo que se le pega al PAM? El PRR, el receptor de reconocimiento de patrón que está en el fagocito. Esto genera una respuesta. Resulta y resalta que el receptor tipo TOL viene de una expresión, ¿verdad?, alemana. TOL, TOL en alemán, en teoría, es algo así como cáspita, recorcholis. ¡Wow! ¿Okay? Y uno diría, pero ¿y por qué le pusieron cáspita, recorcholis o wow a un receptor de fagocitos en la capacidad de reconocer PAMs? Pues porque un grupo de alemanes genetistas, que por cierto ganaron el premio Nobel en 1995 por reconocer estos receptores, estaban estudiando la mosca de la fruta, y la estudiaban porque el material genético de la mosca de la fruta es más o menos fácil de modificar. Entonces lo que hacían ellos es que agarraban a una célula de la pobre mosca, decían, vamos a quitarle ciertas partes de su DNA y vemos qué le pasa. Le cortamos estas partes de DNA y vemos qué le va a pasar a la pobre mosca. Entonces le cortaron a la mosca unas partes del DNA que eran las encargadas de generar estos receptores de superficie en los fagocitos de la mosca de la fruta. Después se dieron cuenta que la pobre mosca de la fruta le pasaba esto, ¿verdad? Y esto que ven aquí, esto que parece como pelos, la mosca de la fruta, pero aquí tiene su ojo, ¿verdad? Y miren, en su ojo está esto medio extraño. Realmente todo el ojo de la pobre mosca tendría que ser así, pero aquí como que le hubiera crecido como una cosa extraña, como si le estuviera saliendo otro ojo. Bueno, eso es un hongo. Resulta y resalta que cuando le quitaban el gen que producía los receptores tipo TOL para la mosca de la fruta, la pobre mosca de la fruta se llenaba de hongo el ojo. Entonces decían, oh, la mosca de la fruta tiene en su material genético una parte del DNA encargada de generar un receptor que es muy importante para que la mosca de la fruta no se llene de hongo su ojo. ¡Wow! Hasta ahí iban bien. Pero ¿cuál fue la sorpresa de que encontraron que este receptor tipo TOL también se encontraba en los mamíferos? Para más INRI, en las células humanas. Entonces dijeron, wow, ahí ya dijeron TOL, este receptor no es para la pura mosca de la fruta, debe de ser este material genético, esta parte del material genético, algo muy importante, porque lo encontramos en todos los animales. Entonces debe de ser muy importante para el sistema inmunológico. Y ahí llegaron, ¿verdad? Después, posteriormente, con algunos estudios, a encontrarlos en los macrófagos y
se dieron cuenta que son los receptores capaces de reconocer a los patrones moleculares asociados a patógenos, de todos los patógenos a los cuales nos tenemos que enfrentar en la vida diaria. Y algunos son muy importantes. Realmente el que yo les pido, el único que les pido que se aprendan es el de tipo 4, porque reconoce, ¿verdad?, al lipoproteinado bacteriano de los gram negativos. Pero hay muchísimos, que no se los vamos a preguntar, no tiene ningún sentido, pero cada uno de ellos tiene la capacidad de reconocer ciertos patógenos y cierta parte de patógenos. Y seguramente que debe de existir un receptor tipo TOL que tiene la capacidad de reconocer al SARS-CoV-2. Lo que pasa es que en la actualidad todavía no se ha estudiado cuál, pero seguro que debe de existir uno que lo pueda reconocer y que pueda reconocer la proteína Spike. Si tuviéramos la capacidad de generar un mayor estímulo de la respuesta innata, quizá entonces no tendríamos tantos infectados con SARS-CoV-2. Tanto así fue la observación que buscaron, ¿verdad?, si existe una correlación directa con la BCG, que es la vacuna del bacilo de Calmette y Guerin, que se pone al mes de nacido a los bebés en el bracito, ¿verdad?, que se les hace como un ampollito y luego se revienta y luego les sale un poquito de pus y luego les queda una cicatriz. Muchos de ustedes la tienen todavía ahí. Bueno, esa es una de las pocas vacunas que estimula fuertemente la expresión de receptores. Entonces, al inicio de la pandemia, se hizo un protocolo de estudio para ver si era posible prevenir las infecciones del SARS-CoV-2 mediante la aplicación de la BCG a médicos que estuvieran tratando pacientes con COVID en el área COVID. Este estudio todavía sigue, si lo buscan dentro de los estudios que hay para COVID, todavía está ahí. El problema de la BCG es que a veces da BCGitis, es decir, si tu sistema inmune está muy fuerte, genera inflamaciones muy severas. Entonces, como que por eso lo tienen detenido ese estudio, pero ese estudio se llevó a cabo. Y bueno, aquí hay dos diferencias importantes entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La innata general tiene la capacidad de reconocer PAMPs y un solo receptor, ¿verdad?, para PAMP, un solo receptor tipo TOL, puede reconocer a muchos patógenos diferentes. A lo mejor te reconoce una bacteria, un virus y un parásito con un mismo receptor. Es decir, la inmunidad innata con un solo receptor reconoce muchos. En cambio, la inmunidad adaptativa no. La inmunidad adaptativa es muy específica. Esta sí no se anda por las tintas, todavía no llegamos a eso, pero de una vez se los adelanto. La inmunidad adaptativa tiene solamente una molécula para cada uno de los patógenos. Es decir, hay un anticuerpo que nada más se le pega a la varicela, y hay otro anticuerpo que se le pega al sarampión, y hay otro que se le pega al COVID-19, pero no son intercambiables. Nada de que, pues como tengo anticuerpos contra el sarampión, pues ya me va a proteger del COVID. No, fíjate. Si me vacuno contra la influenza, ya me va a proteger contra el COVID. No, te proteges contra la influenza, nada más. Pero doctor, sí, lo siento mucho. La inmunidad adaptativa es muy específica, no es intercambiable. Esa inmunidad nada más responde específicamente a lo que la estamos estimulando. Resumiendo, en la constitutiva tenemos factores genéticos. ¿Sabes? Lo que te va a llevar tu genética que te pasaron tus papás, pues no lo puedes cambiar. La edad, pues no la puedes detener. O sea, años, nos guste o no. Factores hormonales, si eres hombre o mujer, pues tampoco lo puedes cambiar. Son cosas constitutivas de ti. No puedes cambiar los factores humorales de la superficie de tu cuerpo, ni tu pH del estómago, ni puedes cambiar que tu pulmón se llene de oxígeno, ni que cuando te dé fiebre te dé temperatura. Son cosas constitutivas tuyas y siempre están ahí. Es la inmunidad constitutiva. Todo la tenemos, es como la base. Digo, a menos que tengas una deficiencia congénita y por ahí tengas alguna alteración. Fuera de eso, todos tenemos inmunidad constitutiva. La innata tiene factores humorales que decíamos están en el espacio intercelular o dentro de la circulación, como lo que era el complemento, y tiene factores celulares. Ahí va a estar macrófagos, bueno, todos los fagocitos, células dendríticas, neutrófilos. Y la inmunidad adaptativa tiene factores humorales que están dentro de la circulación, específicamente el anticuerpo, y tiene factores celulares. Nada más son linfocitos B, linfocitos CD4, CD8. ¿Pero cómo? Sí, eso es todo lo que tiene de células de inmunidad adquirida. Bien, la inmunidad innata y la adaptativa, nosotros las vamos a separar para poderlas estudiar. De hecho, cuando yo las separaba, muy al inicio, cuando a mí me daban esas clases, era fácil separar la inmunidad innata y la adaptativa,
porque las células estaban bien específicas cuáles era de cada cual. Pero ahora últimamente, en los últimos 10 años, han venido a aparecer células nuevas que han podido detectar que no se comportan ni como de la inmunidad innata, pero tampoco se comportan específicamente como la adaptativa, sino como que están a la mitad. Siempre, ya sabes. No, pues que a mí me gustan las mujeres, no, pues que a mí me gustan los hombres. Y ti, pues me gustan a veces las mujeres y a veces los hombres. Chin, ya no hay como una definición. Pues así, aquí hay unas células que no están muy bien definidas. Esas son las que nos meten más ruido, porque evolutivamente parece que son de la inmunidad innata, pero luego se comportan como la inmunidad adquirida, o al revés, provienen de la inmunidad adquirida, pero se comportan como inmunidad innata, y entonces ya no sabemos bien. Iremos viendo la historia de cada una de ellas y las iremos conociendo mejor. Pero en general, las que sí están bien diferenciadas como parte de la inmunidad innata son los fagocitos, entre ellas macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, lo que serían basófilos o sinófilos, células cebadas o mastocitos, y pues ya sabemos las partes humorales como el complemento, las colectinas, en fin. La inmunidad adquirida, las que están bien diferenciadas, son los linfocitos T, que pueden ser de CD4 o CD8, y los linfocitos B. Y a la mitad, sin mucha diferenciación, hay unas células que son linfocitos gamma delta, que provienen de la inmunidad adaptativa o adquirida, pero que se comportan como inmunidad innata. Y los natural killer, que también provienen de la inmunidad adaptativa o adquirida, pero que terminan comportándose como si fuera inmunidad innata. Ya veremos por qué se comportan así. Aquí hay algunos artículos de linfocitos que los vamos a subir a Edmodo, ¿verdad? El día de mañana viernes, para que puedan ustedes hacer el mapa mental el sábado y el domingo, y lo empiecen a subir en la semana. De hecho, mañana es el último día para que contesten el examen diagnóstico, que ya les digo, no tiene ese examen diagnóstico otra función más que yo me dé cuenta en qué nivel de entendimiento de la inmunidad estamos y poder partir de ahí. Los artículos sí van a tener, ya decíamos, cierto porcentaje en su calificación, entonces vamos a dar toda una semana para que los puedan hacer, entonces no creo que haya mayor problema. Ahora vamos a ver un poco de la inmunidad adaptativa, lo que nos alcance ahorita. La inmunidad adaptativa, pues decíamos, es realmente lo que tiene la carnita del curso de inmunología, porque es la base del proceso de la generación de memoria con vacunas. Vamos a tener linfocitos B, productores de anticuerpo, y luego, evidentemente, la parte celular que forma los linfocitos B, los linfocitos T, que pueden ser CD4 o ayudadores, y CD8 o citotóxicos. Este resulta la respuesta adaptativa o adquirida, que es lo mismo, de la actividad de linfocitos. O sea, si no hay linfocitos, prácticamente nos podemos olvidar de la inmunidad adaptativa. Punto. O sea, la inmunidad adaptativa requiere a fuerzas. Y en este caso, vamos a tener respuestas para generación de actividad celular y respuestas para generación de actividad humoral. Las células, por definición, más importantes de la respuesta celular adaptativa son los linfocitos T, CD4 y TCD8. CD4 llamados cooperadores o en inglés helpers y CD8 llamados citotóxicos. Y en la respuesta humoral, pues depende directamente de los linfocitos B, que se van a transformar en células plasmáticas y que son las que producen los anticuerpos. ¿Cuáles? Pues hay muchos. Ahorita la gente se enfoca mucho en el IgM y el IgG, pero la verdad es que hay IgA, IgE, IgD, ¿verdad? Que tienen cada uno sus funciones diferentes. La respuesta, decíamos al inicio, cuando se expone a alguien a un patógeno, lo primero que se activa o lo primero que predomina mucho es la inmunidad innata. No quiere decir que la adaptativa no esté activada aquí, pero no la podemos medir aún. Es decir, es tan pobre su respuesta que no la vemos. La vamos a empezar a ver días después de que se generó la respuesta. Y la vamos a poder medir hasta muchos días después. Porque lo que más fácil nos es medir de la inmunidad adaptativa, y ahorita a ustedes ya se les empieza a abrir en este momento así su cerebro y empiezan a tener una epifanía, la inmunidad adaptativa es muy grande, muchas células y tienen muchas cosas. Los anticuerpos es una pequeña parte de la inmunidad adaptativa, pero eso curiosamente es lo que más fácil podemos medir. Entonces, lo empezamos a poder medir en laboratorio por allá del día 7. Oiga, doctor, pero ¿por qué? Es un número aleatorio.
quedamos. Muchos de esos números vienen de la Biblia. Pero afortunadamente son ciertos, aparte de todo, sí coinciden en el momento en general más alto de la producción de anticuerpos de tipo IgG, como parte de la respuesta inicial. Por eso es que esos anticuerpos empiezan a aparecer hasta que alguien tiene mínimo 7 días infectado con el COVID. Si yo me infecto el día de hoy con COVID y yo me hago una prueba de detección de anticuerpos de COVID en sangre, ¿ustedes cómo creen que me va a salir la prueba de anticuerpos de COVID en sangre si hoy me infecté de COVID? Falso. Negativa. ¿Y estoy infectado o no? Sí. Sí. Pues mucha gente va, tiene algo de síntomas en la nariz, dice, me voy a hacer una prueba en sangre rápida. Sale negativo y ¿qué creen? No tengo COVID entonces. Y entonces a gusto se van a la playa, se van al campo, se van a convivir con los familiares, porque ellos ya se convencieron que no tenían COVID, porque los anticuerpos les salieron negativos. Imagínense ustedes qué grave error. Ahora ustedes lo comprenden muy bien. Créanme, hay médicos que no lo comprenden. No puedes tener una prueba positiva aún porque la inmunidad adquirida todavía no se puede medir, pero eso no quiere decir que no se esté activando con tu infección de COVID. Y tienes ahí el SARS-CoV-1. Lo que pudiéramos medir aquí sería algo de la inmunidad innata. Y hay cosas de la inmunidad innata que medio indirectamente podemos medir. No son muy específicas, pero nos ayudan. Ya lo veremos cuando veamos reactantes de fase aguda. Pero bueno, en la primera parte tú puedes estar infectado y no mides anticuerpos porque todavía no pasa el tiempo suficiente. A lo mejor tienes la suerte de que tu inmunidad innata elimina a esa infección del SARS-CoV-2 de horas y pues ya, te olvidas de ella, nunca tuviste ningún síntoma ni nada. Pero si llegó a las células, y ustedes recordarán los que llevaron patología, lo primero que liberan los fagocitos son interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Juntos se llaman, y está ahí en su cerebro, está a punto de salir. Pirogenos endógenos. Pirogenos endógenos. Endógenos, exactamente. Y por lo tanto, la respuesta cuando ya llega a las células es de fiebre. Ahí el paciente tiene fiebre. Si ya tiene fiebre, ya la inmunidad innata está batallando. Ya sobrepasó la barrera epitelial y ya llegó a la célula. Y la célula inmediatamente lo primero que hace es elevar la temperatura. COVID no elevó la temperatura. COVID no soltó una sustancia que fue y elevó la temperatura. No, la temperatura la eleva el mismo organismo. El mismo sistema inmune tratando de contener al COVID le eleva la temperatura. ¿Para qué? Para que el COVID no se pueda replicar. Porque aunque a mucha gente no le gusta, la verdad es que el COVID, al igual que muchas infecciones virales, no se replican con temperaturas altas. No se pueden replicar con temperaturas altas. Entonces, se replican muy lentamente y eso le da tiempo al sistema inmunológico para que lleguen natural killer, lleguen células dendríticas, fagociten más COVID, se los lleven a los ganglios y se los presenten a las células de la inmunidad adaptativa, ahora sí, para que empiecen a formar anticuerpos. Entonces, lo primero que aparece es la fiebre, elevación de la temperatura, que a veces en algunas personas no es muy importante porque quizá la inmunidad innata no se vio tan estimulada como pudiera ser. Uno pensaría, pero si es COVID, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque a lo mejor a la inmunidad innata no le fue difícil contener al inicio el virus, le hizo como algo facilón de contener, o no estimuló mucho a la inmunidad innata. Cuando el virus es detenido aquí, la persona a veces pudo haber tenido un poco de pródromos, y ustedes lo van a ver cuando lleguen sus pacientes y les dicen, doctor, ¿qué hago con usted? Porque me siento mal. Y usted le dicen, ok, ¿qué es lo que sienten? Es que siento que algo está mal. Entonces, sí, le duele algo, que, pues no es que me duela, sino como mal. No, porque la gente no sabe explicarlo, porque realmente no sabe lo que tiene. La gente sabe que algo raro está pasando con él, pero todavía no puede explicarlo del todo, porque todavía no se sientan las bases de los reactantes de fase aguda, pero ya se empezó a liberar interleucina. Y esa interleucina ya llegó al cerebro y ya empezó a hacer los cambios y la persona sabe que algo está pasando.
Y lo deja pasar unas cuantas horas más, se va a empezar a sentir cansado, se va a empezar a sentir con los ojos pesados, con sueño, se le va a quitar el hambre, va a sentir que a lo mejor tiene un poco de náusea, va a sentir mareo, es decir, va a sentir que algo no está bien, ¿ok? Eso se llaman pródromos, son como las partes previas a que ahora sí se desarrolle bien la infección. Todavía no tiene tos, todavía no pierde el olfato, todavía no se siente tan mal por el COVID, pero ya algo le suena que no está bien. Habitualmente, más o menos como para este nivel, más o menos como para el día 5 o 7, ya la inmunidad adaptativa hasta se prendió. Inclusive podemos medir acá los anticuerpos generados por el COVID. Habitualmente en este nivel, el sistema inmune batalló mucho con el COVID, batalló mucho en el aspecto en que COVID libera, lo vamos a ver cuando veamos formas de evasión viral, libera sustancias para inhibir que las células no puedan llegar al sitio de la inflamación, para que no se pueda liberar interferón, para que los linfocitos no se puedan transformar en células plasmáticas. Entonces el sistema inmune está como muy contenido, muy contenido. Cuando por fin logran eliminar muchos virus y esos virus ya no pueden seguir conteniendo al sistema inmunológico, el sistema inmunológico explota en una inmunidad adaptativa muy grande. Esto que les estoy diciendo es en COVID no más, no es la respuesta habitual del sistema inmune. Y genera lo que se conoce como tormenta de citocinas, que ya también lo veremos más adelante. Pero si nos vamos a lo normalito, lo que ocurre normalito, pues si no pudo la inmunidad innata detenerlo en las primeras 12 horas, lo que vamos a ver es la aparición ya de la inmunidad adquirida, células plasmáticas productoras de anticuerpo que van a bloquear al patógeno, linfocitos, ¿verdad? Que se van a estimular para llevar a cabo una reacción efectora, ya sea CD4 para coordinar el tipo de respuesta de acuerdo al tipo de patógeno y CD8 para localizar células infectadas y eliminarlas, que es básicamente lo que se genera. Curiosamente, conforme pasan los años, nuestra inmunidad innata va mejorando mucho. Es decir, vamos adquiriendo experiencia y nuestra inmunidad específica contra patógenos cada vez es mayor. Pero la inmunidad adaptativa, que es la primera fase de la primera respuesta, con el tiempo va decayendo. Y esto explica muy bien por qué se nos complican los viejitos mayores de 70 años. Se nos complican porque la inmunidad innata es la que genera la tormenta de citocinas. Entonces, en niños, pues, casi no tienen inmunidad innata, casi no hacen tormentas de citocinas. Pues, ¿de dónde si casi no hay? En cambio, el adulto es muy común que haga tormenta de citocinas. Vean la cantidad de inmunidad innata que tiene. Los niños tienen mucha inmunidad adaptativa. Miren, vean el nivel de la inmunidad adaptativa que tienen los niños. Es decir, la primera línea de defensa contra COVID está muy bien en los bebés. Pero conforme pasa el tiempo, esa va decayendo. Vean, ya los adultos mayores casi no tienen primera línea de defensa contra COVID. Entonces, no es raro que COVID se complique en mayores de 70 años. Son prácticamente donde vemos la situación. Entonces, pues, hay varias líneas de defensa. Constitutiva, casi detiene a todos los patógenos, por ahí algunos se cuelan, la que sería la innata, intrínseca, está dado por células, algunas la logran brincar. Luego veíamos los componentes humorales de la inmunidad innata, complemento, colectinas, algunos lo logran brincar, y ya quedarían poquitos que básicamente se van a enfrentar a la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es muy sensible, con poquitas bacterias que entren, ¡pum!, se echan a andar. Nuestra respuesta inmunológica tiene la función de protegernos, no de matarnos. Aunque curiosamente, yo les diría ahorita algo, y ustedes van a decir, pero ¿cómo, doctor? La verdad es que nadie se muere de COVID. No está usted viendo toda la bola de muertes que hay. Sí, pero no se murieron de COVID. Yo les preguntaría, ¿cómo los mató el COVID? O sea, ¿qué fue lo que hizo el virus? ¿Qué se comió el virus? Que ya no lo teníamos y por eso nos morimos. Nada. De hecho, el virus entró y se fue muy rápido. A más tardar, a los 10 días ya no está. Doctor, pero yo veo que siguen con tos, que les falta el... Claro, por la respuesta inmune tan exagerada que hicimos. Es decir, si somos bien estrictos, ahorita ustedes, yo al final del curso les voy a preguntar bien que me digan qué muere el paciente con COVID. Ahorita no se los pregunto todavía porque vamos a ver más cosas. Al final yo les voy a decir, díganme de qué muere realmente el paciente. Entonces,
cuando tú tienes una protección a la mitad, ni te falta, ni te sobra, todo bien, no pasa nada. Pero cuando tienes demasiada inmunidad, es muy común que me llegan niños con alergia y me dicen, mamá, doctor, quiero que a mi hijo le dé vitaminas, subirle las defensas. Digo, ¿por qué? Porque es muy alérgico. No, Dios lo libre. O si sus defensas están bien arriba, señora. Pero entonces, ¿por qué se enferma cada rato? Porque están demasiado arriba. En inmunidad, demasiado está mal. Y poquito está mal. En inmunidad tiene que ser exactamente a la mitad. Tienes mucha inmunidad, empiezan las alergias, empiezan las respuestas inflamatorias severas, como en el COVID, empiezan enfermedades autoinmunes, pero si tienes muy poquita inmunidad, entonces tienes inmunodeficiencia, te infectas a cada rato. Pero ¿cómo si? La inmunidad tiene que estar homeostática, exactamente a la mitad, ni poquito ni mucho. Entonces, esto lo vamos a poder leer en el Abbas ya, en el capítulo 1. Esto viene en la página 1 a la 11. El día de mañana, viernes, toca dar una conferencia de 8 a 9 acerca de vacunas, así que no voy a poder verlos el día de mañana. Pero el lunes ya iniciaríamos con el tercer tema ya de inmunología. No sé si haya ahorita, eso también viene algo en el de Rojas Espinosa, realmente muy poquito, lo más importante es en el Abbas, capítulo 1, página 1 a la 11. No dejen de contestar lo que sería el examen diagnóstico. Yo mañana viernes les subo al Edmodo los primeros mapas mentales.